en el libro del Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Capítulo 13 hasta del 1 a 8. Vamos a leer Génesis 12 y luego Génesis 13 del 1 al 8. Y luego estaremos leyendo otras porciones de ahí, del Génesis. ¿Lo tienen? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer,
con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que la Biblia está narrando aquí sobre una familia de hace quizás como 4,000 años. Como 4,000 años. Años más, años menos, ¿verdad? Quizás años más. Y quiero plantear con ustedes la propuesta de tal manera que sea, yo espero, entendible y muy captable para cada uno de nosotros y de los que están conectados o de cuando vayan a ver el video. Y mi propuesta es esta: cuando la familia se olvida de Dios, ese olvido nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y las decisiones equivocadas traen consecuencias dolorosas. Repito, cuando la familia se olvida de Dios, que puede ser el título, cuando la familia se olvida de Dios, ese olvido nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y dichas decisiones equivocadas suelen ser dolorosas. Todos tenemos olvido. ¿O quién de los que están aquí presentes nunca se les olvida nada? Chicos y grandes, jóvenes y adultos, y quizás los ancianos mayormente. Todos tenemos olvidos. Y según el tamaño de nuestro olvido, pueden ser las consecuencias. Por ejemplo, creo que fue el viernes el día de oración. Yo olvidé cerrar la puerta del baño. Y apenas me estaba recuperando de eso que había vivido. No sé qué fue, si era golpe de calor, si era por la presión alta, lo que haya sido. Y mi nuera me hizo el favor, ella se ofreció: si quiere yo voy, me dijo. Y gracias a Dios. Pero tuvo que volver a regresar para volver a cerrar el baño. Ahora, ¿por qué era tan importante cerrar el baño? Porque allí se guardan algunas cosas. Y ahorita que está trabajando el hermano Ezra aquí poniendo las ventanas, ahí está su máquina de soldar y su herramienta. A lo mejor no hubiera pasado nada, pero ¿qué tal si rompen la chapa y rompen el candado de la puerta allá del portón y con facilidad hubieran entrado al baño? ¿Qué hubiera sucedido? Digo, yo sé que los hubieras no existen, ¿no? Pero son posibilidades. Y en la ley de las posibilidades, todas las cosas pueden suceder, ¿o no? A lo mejor, bueno, fue un olvido menor. Se solucionó porque alguien quiso solucionarlo en mi lugar. Gracias a Dios porque el Señor Jesús solucionó nuestros problemas de olvidos o de hechos o de pensamientos, y Él lo solucionó entregando su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Porque Jesús quiso solucionar nuestros problemas de olvido y de cualquier otras cosas que le llamamos pecado. Así que todos tenemos olvidos. Y hoy les quiero presentar en nuestra serie sobre la familia esa segunda entrega que está basada precisamente en una familia, con costumbres diferentes, con usos diferentes, con una sociedad diferente, con todo diferente, pues hace unos 4,000 años, ¿no? Para que tengamos idea. Y yo quiero llamar su atención cómo inicia Génesis capítulo 12. ¿Cómo inicia? ¿Cómo iniciamos la lectura? ¿Cómo iniciamos? Recuerden que nosotros tratamos de enseñar que lean su Biblia para que nadie nos engañe. ¿Cómo inicia? Dice, pero es una conjunción adversativa. Y yo sé que ya algunos olvidamos mucho que es una conjunción, pero es para hilar pensamientos por un lado, pero para contraponer a lo que se está haciendo. Ese pero indica o nos conecta al versículo anterior del capítulo 11, o sea, al final del capítulo 11. Los dos últimos versículos dice que tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai o Sarai, como lo quieran según leer algunos, su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos, ¿de dónde? De donde eran originarios, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ese pero es muy importante, porque lo que Dios le había dicho a Abraham lo olvidó. Y Abraham no era un soltero, era un señor de 75 años, con esposa, sin hijos porque la esposa era estéril. Ser estéril en aquella época, hermanos, era ante los ojos de la sociedad cargar con la maldición de Dios encima. Porque hace 4,000 años el tener hijos era la mayor bendición que pudiera tener una familia o un matrimonio. Y no tenerlos era la peor maldición que se pudiera el ser humano imaginar. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Abraham desde Ur de los Caldeos? Dios le dijo a Abraham, vete. ¿De dónde se tenía que ir? Mira, vete de tu tierra, o sea, vete de Ur. Y vete, ojo, vete de tu parentela. Y vete de la casa de tu padre a una tierra que te voy a mostrar. Dios está llamando a Abraham y por consiguiente a Sarai, porque dice la Biblia que los dos ya no son dos, son una. ¿Son una qué, hermanos? Una sola carne, así dice la Biblia. Si usted está pensando en la separación, está contraviniendo lo que dice la Escritura. Si usted está pensando en considerar, yo ya no aguanto a mi mujer, yo ya no aguanto a mi marido, yo mejor me voy y salgo corriendo. Todos llegamos a ese punto en un momento dado, decir mejor me voy. Pero esa no es la solución, hermanos. Eso es contravenir las indicaciones de Dios. Y cuando se va en contra de la corriente, ¿qué sucede? Cuando se nada en contra de la corriente, ¿qué sucede? Muy posible el nadador termine ahogado. Dios llamó a esta familia, porque el hecho de que no tuvieran hijos no significa que no fuera una familia. Y le dijo, quiero que se separen de todo, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu cuñado, de tu gente. Vete de este lugar.
Porque Dios le dijo lo siguiente: voy a hacer de ti una nación grande. Tengo un proyecto especial para ti. Tengo una bendición especial para ti. Tengo un plan, tengo un objetivo, tengo un principio exclusivo para ustedes, para ti, Abraham, y para ti, Sara. Insisto, estoy incluyendo a la mujer por la sencilla razón de que la Biblia dice que los dos ya no son dos, son una sola carne. Y Dios le promete bendición. Y Dios le promete ser padre de una gran descendencia. Y Dios le promete que Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Por esa bendición tan grandísima que Dios está poniendo en el corazón de Abraham, en sus hombros, de él como el jefe de familia. ¿Pero qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Por eso les dije, marquen el pero. ¿Qué hizo Abraham? Sí obedeció, pero no total y completamente. ¿Qué pasó? Jaló a su papá, jaló a su hermano. ¿Y a quién más jaló? A su sobrino Lot. ¿Lo notaron? Sí, Señor, te voy a obedecer. Escucho y recibo esa bendición. Con gozo, con alegría recibo esa bendición que me estás dando. Con gozo abrazo ese proyecto de vida nuevo para mí. Y te voy a obedecer, porque sí se fue. Pero olvidó un detalle. ¿Cuál era el detalle que olvidó? ¿Cuál era el detalle que olvidó? Que tenía que ir solamente con su mujer. No tenía que jalar a todos. Y usted me dice, pastor, pero eso es muy cruel. ¿Cómo voy a abandonar a mi papá? ¿Cómo voy a abandonar a mis hermanos? ¿Cómo? Bueno, mire, en mi caso yo abandoné a mi casa. Abandoné a mi mamá, abandoné a mis hermanos. En pos de un llamamiento, por eso estoy aquí. No me estoy comparando ahora, no le llego pero ni a la uña de su dedo gordo. Lo que estoy diciendo aquí, hermanos, qué importante es seguir las indicaciones que Dios da para que nos vaya bien. Se fue Abraham. Finalmente, a mitad del camino, en la tierra de Harán, lo que hoy sería la parte sur de Irán, o quizás la parte norte de Siria, hoy día, ahí está la tierra de Harán. Ahí se murió su papá. Se murió su hermano y sigue caminando a Canaán, ya nada más con su sobrino. ¿Lo notan? ¿Cómo se llamaba el sobrino? Si estoy lanzando esta pregunta porque el calor está fuerte y nos puede adormilarnos, para que tratemos de mantenernos alerta. Y llegaron a tierra de Canaán y empiezan a transitar por esa tierra. Y noten en el versículo 7, Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? A tu descendencia. ¿Quiénes son los descendientes? ¿Quiénes son los descendientes de una familia? ¿Quiénes son los descendientes de una familia? Los hijos. Dios le está diciendo a Abraham que le va a dar hijos. Dios le está diciendo eso, ¿lo notaron? Bueno, a tus descendientes voy a darle esta tierra. Abraham lo acepta, lo recibe con gozo, con fe, lo adora, le ofrece ofrenda, holocausto. Pero en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y cuál es el verbo que sigue? Con la palabra que sigue. Verso 10, Génesis 12:10. Busquen en sus Biblias. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué dice?
Y descendió Abraham a tierra de Egipto. ¿Para qué? Para morar allá. Para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. ¿Se acuerdan que les dije cuando se olvidan las indicaciones de Dios, nos hacen llevar a tomar decisiones equivocadas? Ya vimos que Abraham olvidó las indicaciones que Dios le dio desde que estaba en Ur de los Caldeos. ¿Qué decisión equivocada tomó? Llevar a su familia. Dios le dijo, vete. Obedeció, sí, pero olvidó las indicaciones concretas y se llevó a su familia. Llega a la tierra, la empieza a caminar y Dios le dice a Abraham, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham recibe con gozo esa promesa, esa bendición, esa indicación. Pero viene un problema. Viene un problema. Viene una prueba, decimos los cristianos, los creyentes. ¿Cuál es el problema que viene? Él está en alturas, Él está ya bien en comunión con Dios, en buena relación con Dios, adorando, haciendo ofrendas, haciendo holocaustos, haciendo altares para honrar al Señor. Él está allá en lo alto. Y surge un contratiempo. Dije un problema, una prueba. ¿Cuál es ese contratiempo? Una hambruna. No había que comer. Abraham ya tiene posesión, ya Dios lo ha bendecido con bienes, pero no tiene con qué comprar comida. ¿Y qué decisión toma? Oiga, Abraham podía haber tomado la decisión de esperar en lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? Te voy a bendecir. ¿Sabe qué significa la palabra bendecir? Te voy a dar o hacer el bien. La palabra bendecir o bendición tiene que ver con el bien de Dios. Tiene que ver con el regalo de Dios. Tiene que ver con el favor de Dios. Dios le prometió su favor a él. Dios le prometió la tierra para sus descendientes. Pero Abraham olvidó ese detalle. Olvidó esa indicación. Y él toma una decisión. Ante las penurias, ante las pruebas, ante la carencia de alimento, él tomó una decisión pensando que iba a solucionar su problema. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones en contra de lo que Dios ha establecido porque queremos salir del hoyo? ¿Usted ha tomado esas decisiones? Porque yo sí la he tomado. ¿Y cómo nos ha ido? ¿Qué hemos cosechado, hermanos, cuando vamos en contra de la corriente? Hace un rato usé esa expresión. ¿Qué nos ha sucedido cuando vamos en contra de las indicaciones de Dios? Cuando Abraham tomó la decisión de llevarse a su parentela, se mueren casi todos, pero queda su sobrino con él. Y lo arropa como hijo a lo mejor. Y él anda Lot con él. Y Dios le dice, no, a tu descendiente, porque Lot no era descendiente de Abraham, era su sobrino. Los descendientes son los hijos. Empieza el problema del hambre, de la carencia, de la escasez, y toma la decisión. ¿Qué decisión equivocada tomó? Estamos hablando de la segunda decisión equivocada. ¿Qué decisión equivocada tomó? ¿Se acuerdan que les dije que hicieran énfasis en el verbo descender? Andaba en las alturas, y no solamente en las montañas, sino en buena relación con Dios, en buen compañerismo con Dios. Y ese compañerismo se rompe por la decisión que él toma. Se va a Egipto. En toda la Biblia, hermanos, Egipto representa el mundo. Egipto, en toda la Biblia, la palabra Egipto, el nombre Egipto, representa el romper las buenas relaciones con Dios.
representa la palabra Egipto el mundo controlado por Satanás. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, hay una exhortación apostólica. ¿Sí la recuerdan? Hermanos míos amados, así empieza, capítulo 12:1, Romanos. Y luego dice el 2, no os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben. ¿Y qué es comprobar, hermano? Para que usted lo experimente por sí mismo. Eso es comprobar, experimentar por sí mismo. No te conformes al mundo, no te amoldes al mundo, dice Pablo a los hermanos creyentes de Roma, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben por sí mismo cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios le revela a Abraham su voluntad agradable y perfecta que tenía para él. Y Abraham, aunque cree y aunque obedece, toma decisión equivocada. No rompe con la familia. Sí se va de la tierra, se va de Ur, pero se lleva a su sobrino. Y después de la muerte de su papá, de su hermano, por fin llega a Canaán. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Y Abraham anda en buena comunión con Dios, buena relación con Dios, obedeciendo a Dios. Y Dios le dice, este lugar que estás pisando, esta tierra, se la voy a dar a tus descendientes, a tus hijos. Viene una prueba y toma una decisión muy equivocada. Rompe su buena relación con Dios y se va a Egipto. ¿Se acuerdan que les dije que Egipto en toda la Biblia significa o representa el mundo que es controlado por Satanás? Representa la carnalidad, los placeres, los deleites de nuestra humanidad. Eso representa Egipto en toda la Biblia. Y se va a Egipto. Desciende, dice allí. Y al entrar a Egipto toma otra decisión equivocada. ¿Qué decisión equivocada tomó? Por eso lo leímos junto a la escritura. Piensen, hermano, luchen contra el sueño. Toma una tercera decisión equivocada. ¿Cuál fue? Le dice a su mujer, mira, eres bien bonita. Esta señora, recuerden que Abraham le llevaba 10 años. Y si cuando llegaron a Canaán o salieron desde Harán tenía 75 años, ¿cuánto tenía Sara? 65, pues ya era una señora adulta, ya era una señora mayor. Pero esta señora mayor, no, hombre, era como esas artistas que se conservan hoy de muy buen ver, como Madonna, por ejemplo, que es una señora anciana, pero se conserva muy bien. O como una que sale de las novelas aquí en México, que tiene su cuerpo pero como de modelo, y es una señora ya también casi de 60 años, Maribel Guardia creo que se llama, sale mucho en la televisión. Y no es porque yo estoy al tanto de la televisión, yo veo noticias y ahí escuché que le dice nombre, qué bárbaro, ¿cómo estás, no? Y creo que a lo mejor Sara era así. Bueno, en este momento se llama Saraí o Sarai, no sé cómo les plazca a ustedes, ¿verdad? Porque luego algunos, no tiene la tilde, y no, que bueno, yo no me quiero meter, yo no soy experto en gramática. Y dice Abraham, oye, he notado que eres bien bonita. Y cuando entremos a ese lugar, miren, y cuando entremos ahí al centro, seguramente me van a matar. ¿Y por qué piensa que no van a matar? Para quitársela, seguramente me van a matar. ¿Por qué no decimos que somos hermanos? Y aunque sí eran parientes, eran primos, probablemente. Pero aparte de ser parientes, eran marido y mujer.
Y los dos, ¿se acuerdan que al principio dije que ya los dos no son dos, son una sola carne? Convienen o acuerdan en mentir. Vean cómo los olvidos de las instrucciones de Dios nos van llevando no solo a tomar decisiones equivocadas, erróneas, sino pecaminosas. ¿Lo notaron? Pecaminosas. Porque el simple olvido de la instrucción de Dios de salir de su casa parecía no tan grave. Van a darse cuenta que sí fue muy grave. Pero ahora, este tercer olvido lo lleva a tomar una decisión pecaminosa, ya franca y abierta. ¿Cuál es el pecado que se menciona allí? ¿Cuál es el pecado? La mentira. Y yo pregunto, ¿quién de los que estamos aquí presentes, de los que me están escuchando, no decimos mentira? Todos decimos mentiras. A veces sin pensar, sin planearlas. Y que Dios tenga misericordia de nosotros cuando lo hacemos así. Pero ¿cuántas veces la planeamos? En este caso fue planeado, ¿o no? ¿Qué planearon? Sí, vamos a decir que somos hermanos. Pero pronto los pescan con las manos en la masa. Abraham estaba acariciando a su mujer porque era su mujer. Y lo notaron. Lo descubren. Y miren cómo las decisiones equivocadas nos llevan a pecar contra Dios y cómo el pecado avergüenza. Cómo el pecado nos avergüenza delante de los demás. O sea, no tenemos vergüenza nosotros, sino que nos avergüenzan los demás al descubrirnos. Los descubren. Y viene el reproche. ¿No que eres cristiano? ¿No que eres el pastor? ¿No que eres del ministerio? ¿Qué haces aquí en lugar de estar sirviendo en tu iglesia? No que eres hermanito, aleluya. No me lo estoy inventando, esto no lo dicen, a mí me lo han dicho. ¿No que eres el pastor? Son avergonzados. Y noten en el versículo 12:20 de Génesis. Estamos en Génesis capítulo 12:20. En el 19, el reproche. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo es posible que nos hayas engañado? Te abrimos nuestra ciudad con cariño y nos sales con esto. Entonces dice que el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Aquí dice muy cortésmente, y le acompañaron. En otras palabras, Faraón ordenó a su guardia imperial y les dice: chécame que estos dos se vayan de este lugar. En otras palabras, no solamente fueron descubiertos, no solamente fueron avergonzados, sino fueron corridos. ¿Lo notaron? Los corrieron de ese lugar. ¿Por qué los corrieron? ¿Por qué los corrieron? Por mentirosos. Miren las mentiras, Por mentirosos los corrieron. Pero ese pecado, ¿cuál es el trasfondo? Las decisiones equivocadas en contra de lo que Dios ha establecido, de las indicaciones que Dios ha dado. Y se fueron. Le leo rápidamente para ir terminando. Subió pues Abraham de Egipto, fíjense, subió otra vez. Dios lo levantó en su gracia. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en plata, en ganado, plata y oro. Y volvió por sus jornadas, volvió a su relación con Dios, etcétera, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros. ¿Qué es un altercado, hermanos? Eso se pudo haber ahorrado, ¿o no? Eso se pudo haber evitado. Fíjense, un olvido de la instrucción de Dios le llevó a tomar una decisión equivocada, quizás no tan grave, pero equivocada, porque no era lo que Dios le había dicho. Segundo olvido, segundo olvido, que Dios le dijo: a tus descendientes le voy a dar esta tierra. Vino el problema, vino la crisis del hambre y toma una segunda decisión equivocada. Rompe su relación con Dios y se va a Egipto. Miente, pecado ya planeado, deliberado, descubierto y descarado, como ustedes gusten. Son corridos de ese lugar por mentirosos. Dios ha permanecido fiel a su palabra, les ha bendecido, y Lot ha sido bendecido por causa del tío. Pero ahora, hermanos, tantas riquezas ocasionan que se estén peleando. ¿Lo notaron? Se pelean. Vean cómo las decisiones equivocadas van llevando a consecuencias más y más dolorosas, al punto de pelear. No solamente era el pleito entre los sirvientes, los pastores de uno y de otro. Ya hubo pleito entre ellos, porque Abraham lo reconoce. Dice: no tiene caso que sigamos peleando. No somos, ¿qué dijo Abraham? ¿Somos qué? Dice: somos hermanos. Pero no eran hermanos, ¿qué eran? Tío y sobrino. Ahí la palabra hermano, ¿a qué equivale? Que equivale a pariente, equivale a familia. Hermanos queridos, nosotros los congregantes y todos los creyentes de cualquier otra congregación que predica al Señor Jesucristo como única esperanza de salvación, somos hermanos en la fe. Somos una sola familia, comprados con la misma sangre. Las familias con diferentes apellidos, pero en la fe de Cristo somos una sola. ¿Me explico? No tiene por qué haber pleitos, hermanos. Detesto las divisiones en las congregaciones. Aunque me digan que soy un divisor, ustedes son testigos que yo no dividí ninguna iglesia. Detesto que se levanten hermanos para echarse unos contra otros y pelearse. Y denuncio terriblemente cuando en la familia se echan culpa el uno al otro, cuando ambos son responsables. ¿Y por qué digo ambos? Porque los dos no son dos, son una sola carne. ¿Cuál es el remedio para solucionar los problemas? Aquí el remedio que Abraham propone es obedecer a Dios. ¿Por qué digo obedecer a Dios si se habla de separación? Porque desde el principio Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa, de tu tierra y de tus parientes. Y Abraham, como una buena persona quizás como ya era mayor y no tenía hijos, a la muerte de su hermano, papá de Lot, quizás lo adopta como hijo y lo trae con él. Pero ahora hay pleito, lo notaron. Tío, es que tú no me entiendes, quizás le dijo Lot a Abraham. Y quizás Abraham le dijo: es que tú también, hijo, no me entiendes. Hay lugar para todos, ¿qué necesidad de estar peleando? Pero todo se derivó de esos pequeños olvidos que le llevaron a tomar decisiones en contra de lo que dice Dios.
Y vamos a seguir viendo este detalle, cómo van creciendo las consecuencias, hermanos. Concluyo. Hermanos, olvidarnos de Dios como familia va a traer consecuencias bien graves. Olvidarnos de las instrucciones de Dios nos van a motivar a tomar decisiones bien erradas, creyendo que así vamos a solucionar los problemas y los vamos a hacer peores. ¿Cuál es la solución? ¿Saben cuál es la solución? Volver a la comunión con Dios. ¿Cómo solucionó Abraham sus problemas hasta este punto? Volviendo al altar de Dios, volviendo a la comunión con Dios, volviendo a obedecer las instrucciones que Dios le dio plena y cabalmente. Ese es el camino correcto. Mi deber como ministro es indicarle lo que dice Dios, porque Dios no quiere nuestro dolor, Dios no quiere nuestras separaciones, Dios no quiere divisiones. Dios es uno. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 17, Él oró para que todos los que creyéramos en su nombre fuésemos uno. Y hoy les llamo a esa unidad basada en la instrucción de lo que dice Dios, para que nos vaya bien como esposos, para que nos vaya bien como familia y para que nos vaya bien como iglesia, para que nos vaya bien de una manera también individual. Sigue a Dios, escucha su voz, obedece a Dios. No tomes decisiones que te van a alejar de Dios, porque graves serán las consecuencias. Seguiremos viendo estos resultados en el próximo domingo también. Que Dios les bendiga.